Nuevamente, entonces, buenos días. Vamos a, a hacer entonces una pequeña pausa en los conceptos que veníamos trayendo de vigas, porque prácticamente hemos dado a conocer los conceptos más relevantes de cómo se calculan esfuerzos. En verdad, lo importante de lo que hemos visto hasta ahora es lo siguiente, ¿no? Y por eso quiero hacer un pequeño como resumen, ¿no? Nosotros hemos dicho entonces que podemos encontrar los esfuerzos, ¿verdad? De una viga en particular, siguiendo, digamos, una secuencia lógica de pasos. Esa secuencia lógica consistía primero en realizar un diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre, entonces lo importante es que no puede tener los vínculos dibujados, ¿sí? Y ese diagrama de cuerpo libre hay que hacerlo de manera obligatoria, si no, no sabemos qué es lo que estamos resolviendo, no sabemos cuál es el problema que estamos resolviendo. Entonces ese es el primer paso. Una vez que yo tengo el diagrama de cuerpo libre de un sistema estructural, y esto va a ser así para cualquier estructura que nosotros vayamos a trabajar, nosotros vamos a tener entonces que preguntarnos cuál es el grado de indeterminación de esta viga. Entonces, para hacer eso, nosotros nos preguntamos cuántas incógnitas hay, cuántas reacciones tengo yo en particular. Yo aquí tengo entonces, para calcular el G y E, yo tengo acá que tengo 3 reacciones y ahora tengo que ver cuántas ecuaciones dispongo, y eso corresponde a los grados de libertad que tiene la estructura flotando en el espacio. Como esto es un problema bidimensional, esta estructura tiene 3 grados de libertad, 2 traslaciones y una rotación, que claramente coinciden con la cantidad de ecuaciones que yo tengo disponibles para resolver el problema, que son 2 sumatorias de fuerza y una sumatoria de momento. Entonces yo tengo aquí 3 reacciones, menos, perdón, 3 reacciones, sí, menos 3 ecuaciones disponibles, que son los 3 grados de libertad de la estructura flotando, y yo puedo decir que el grado de indeterminación es 0, es decir, que mi estructura es isostática, por lo tanto la puedo resolver. ¿Sí? Esto lo tenemos que hacer siempre. Ahora, cuando yo me pregunto cómo calculo los esfuerzos, yo primero tengo que calcular las reacciones. Entonces, para calcular las reacciones, hago sumatoria de fuerzas horizontales verticales y sumatoria de momentos sobre algún punto, y puedo entonces encontrar cuánto vale R1, R2, R3, ¿no? Aquí a la rápida yo puedo saber que de la sumatoria de fuerzas horizontales ese R2 es 0, y asumiendo que esa viga tiene un largo L, yo puedo saber que la carga distribuida tiene una carga equivalente que vale L por Q, y como el problema es simétrico, yo puedo decir que las dos reacciones verticales son iguales, ¿sí? Eso también lo puedo obtener por sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos sobre algún punto. Pero yo aquí no voy a perder el tiempo haciendo eso, sino que yo derechamente sé que esas reacciones pues van a tener esos valores en particular, ¿sí? Siendo L el largo de la barra, de la viga. Entonces, una vez que yo calculo las reacciones, ahora para yo calcular los esfuerzos internos, yo tengo 2 caminos. El camino, digamos, que ustedes van a seguir en este curso más comúnmente, que va a ser el separar, el seccionar nuestra viga en algún punto, y ese seccionamiento entonces los va a llevar a ustedes a que aparezcan entonces acá las reacciones. Va a ser esta reacción, la fuerza externa, que sería nuestra carga distribuida, que es uniforme, y nosotros referenciamos entonces, decimos que esta viga, aquí estamos haciendo un seccionamiento a una distancia X, ¿verdad? Estamos extrayendo un largo X genérico de nuestra viga, y ahora tenemos que colocar los esfuerzos internos, que serían, respetando la convención de signos, de esfuerzo de flexión axial y corto, ¿sí? Y una vez que yo tengo esto, yo puedo entonces hacer el balance de fuerzas para poder encontrar esos esfuerzos internos. En particular aquí, el balance de sumatoria de fuerzas horizontales, que me da que el esfuerzo axial es 0 porque no hay ninguna otra fuerza horizontal, la sumatoria de fuerzas verticales,
que me dice a mí cuánto vale el Q mayúscula, y después el balance de momentos, que me va a decir cuánto vale ese esfuerzo de flexión M, ¿sí? Y de esa forma yo puedo entonces encontrar tres ecuaciones que en general dependen de X, ¿verdad? Una para el corte, una para la flexión, una para el esfuerzo de axial, una para el esfuerzo de corte y una para el esfuerzo de flexión. Y una vez que yo obtengo esas ecuaciones, yo las puedo graficar. Y esas gráficas era lo que llamábamos entonces nuestros diagramas, nuestros diagramas de esfuerzo, ¿sí? Que serían entonces las gráficas respectivas de estas ecuaciones que nosotros encontramos. Eso es el procedimiento que nosotros vamos a aplicar en este curso, ¿no? Y es lo que yo esperaría que ustedes hicieran en el control, ¿verdad? De eso se va a tratar principalmente el control, ¿no? Es decir, que para el control, ¿ustedes qué tienen que saber? Ustedes tienen que saber hacer diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Calcular el G y E, calcular reacciones y calcular esfuerzos, básicamente, ¿sí? Ahora, la clase pasada nosotros también habíamos dicho de que podíamos tener una forma alternativa para calcular los diagramas de esfuerzo. Y esa forma alternativa lo que buscaba era un método distinto a hacer ese balance por secciones de la viga. Entonces lo que nosotros decíamos la clase pasada era que había una segunda alternativa para encontrar estas ecuaciones que estaban acá, o al menos para conocer la forma que estos diagramas van a tener de una forma un poco más intuitiva, ¿sí? Y esa forma intuitiva lo que decíamos era que, o demostrábamos, que existía entonces una relación de el esfuerzo de flexión hacia el esfuerzo de corte, y que había una relación del esfuerzo de corte hacia la carga distribuida, ¿sí? De tal manera que entonces yo podía comprender que si yo empezaba a derivar el esfuerzo de flexión, encontraba el diagrama de corte, y que si yo derivaba el diagrama de corte, encontraba la carga distribuida. Y adicionalmente nosotros habíamos dicho entonces que unas fuerzas puntuales, ¿verdad?, generaban un salto en el diagrama de corte, y que un momento en la viga también generaba un salto, pero en el diagrama de esfuerzo de flexión. Y nosotros entonces, aprovechando esos conceptos, podíamos intuitivamente armar nuestros diagramas, al menos para darnos una idea de cómo pueden ser esos diagramas, ¿no? Y esto también nos servía, o yo les comentaba que esto nos servía también para, después de resolver el problema, nosotros revisar, ¿verdad?, que nuestro sistema está bien resuelto. De tal manera que si yo puedo, una vez que yo identifico mi diagrama de flexión, yo puedo derivarlo y encontrar el corte, y después con el corte derivado yo puedo encontrar entonces cuál es la carga distribuida y ver si todo eso tiene sentido o no. Ok, eso es principalmente lo que nosotros vimos hasta ahora, ¿verdad? Es lo que nosotros vimos hasta ahora. Yo les comenté muy por encima, y no voy a profundizar en eso, lo siguiente. Yo les comenté que si ustedes son capaces, ¿verdad? O ustedes tienen la información, no es que son capaces, si ustedes tienen la información de un diagrama de flexión, ¿sí? Y ustedes tienen la ecuación de este diagrama de flexión, si tienen la ecuación, si ustedes derivan esa ecuación, ¿verdad? Van a tener entonces la ecuación del corte, ¿sí? Si la derivan. Y esa ecuación del corte, si ustedes la grafican, bueno, van a tener allí una gráfica específica, ¿sí? Que en este caso tiene que ser coherente, porque esta gráfica tiene un término cuadrático negativo, por eso está mirando hacia abajo, ¿verdad? Esto, el corte en este caso tiene entonces una pendiente negativa, ¿sí? Justamente porque es la derivada de ese término cuadrático de la flexión, y eso nos indica entonces que nuestra carga distribuida, nuestra carga distribuida tiene que ser un valor constante negativo, ¿sí? Un valor constante negativo. Y ese valor constante negativo lo que nos indicaba era que la carga distribuida iba apuntando hacia abajo, ¿no? Que era
lo que teníamos nosotros acá. Entonces algo importante de esto, que lo dejé como en el aire, pero solamente lo comento para que lo tengan presente, es que si yo tengo información de la ecuación o del gráfico del esfuerzo de flexión, solamente teniendo esa información, yo puedo encontrar cuánto es el corte y con el corte yo puedo encontrar cuál sería la carga distribuida. Y después viendo el diagrama de flexión, viendo que en el diagrama de flexión no hay saltos en ningún lado, yo sé que mi viga no tiene momentos puntuales. Y viendo el diagrama de corte, como el corte tiene un salto acá y otro salto acá, son estos dos saltos que están aquí, yo sé que entonces mi viga tiene una fuerza puntual ubicada en los extremos de la viga. Y aparte yo sé que tiene sometida una carga externa uniforme. Entonces yo simplemente teniendo la información de la flexión, yo puedo saber, solamente teniendo la información de la flexión, yo sé si mi sistema, cómo es el diagrama de corte, yo sé cómo es la carga distribuida, sé dónde están los saltos del diagrama de flexión que me indican que hay un momento externo y sé dónde están los saltos del diagrama de corte y que me indican dónde están las cargas puntuales. Entonces, yo sabiendo solamente el diagrama de flexión, yo puedo tener muchísima información de mi sistema estructural. ¿Sí? Eso lo dejo allí como, como, un, como información, ¿no? Que les puede ser útil de aquí en adelante. Entonces, yo coloqué también esta clase que yo la voy a dejar, la voy a hablar muy por encima, que es o tiene que ver con ahora cómo proyectar cargas. Entonces, ¿qué sucede? Nuestras vigas no necesariamente siempre van a ser horizontales. Podemos estar trabajando sobre una viga inclinada. Por ejemplo, un techo. Un techo que está a dos aguas es un techo que tiene unas vigas que están inclinadas y no necesariamente las vigas siempre están ubicadas de manera horizontal. Entonces, me conviene, cuando yo tengo vigas inclinadas, a mí me conviene trabajar con un sistema de referencia, ¿verdad? Que está sobre la viga. Es decir, que si mi viga está inclinada, yo ahora lo que voy a hacer es voltear la cabeza y entender esa viga como si ahora estuviese sobre un sistema de referencia que es coaxial a la viga. ¿Sí? Para eso, ¿verdad? Las fuerzas tienen que ahora expresarse, o bueno, eso facilita un poco los cálculos, expresar las fuerzas sobre ese sistema de referencia local a la viga. Por lo tanto, nos vemos en la obligación de hacer proyecciones de fuerza. Entonces, cuando hay una fuerza, cuando hay una viga inclinada y tenemos una fuerza puntual que está vertical, entonces nos conviene a nosotros trabajar sobre este sistema que está adherido a la viga, ¿sí? Porque a nosotros lo que nos interesa es saber qué le pasa a la viga, ¿sí? Eso es lo que nos interesa para después más adelante ver si esa viga falla o no falla. Entonces nos interesa tomar esa fuerza ya y ahora proyectarla sobre la dirección axial y la dirección perpendicular a la viga. Eso es relativamente fácil porque es una proyección de vectores, ¿verdad? Entonces lo que uno hace es convertir esa flecha roja vectorial en dos flechas que son estas amarillas que están allí, como una componente que va axial y una componente que va perpendicular a nuestra viga, ¿sí? Eso es simplemente colocar P por el seno y P por el coseno, ¿sí? Eso no tiene mucho sentido. Con la carga horizontal pasa lo mismo. Si yo tengo entonces una fuerza horizontal, yo descompongo esa fuerza horizontal pues en una componente axial y en una perpendicular, ¿sí? Ojo, aquí importante es que no pueden aparecer las fuerzas rojas y las fuerzas amarillas simultáneamente, ¿sí? O yo coloco la fuerza roja o yo coloco las fuerzas amarillas, pero no puedo colocar las dos al mismo tiempo. Sí, aquí lo hice como para que sepan qué es lo que estoy haciendo o a qué me refiero con la proyección de ese vector. Pero en verdad lo interesante ocurre no a nivel de carga puntual, sino lo que ocurre a nivel de carga distribuida. Entonces, yo quiero que ustedes sepan y esto a lo mejor lo vamos a usar en su momento en algún ejemplo, pero es importante que ustedes sepan
que las cargas distribuidas también se pueden proyectar. Así como se proyectan las fuerzas puntuales, también se pueden proyectar las cargas distribuidas. Entonces, hay unas cargas distribuidas, ¿verdad?, que están referenciadas a la unidad de longitud horizontal de mi estructura. Es decir, esto es una carga distribuida que está, digamos, referenciada a esta distancia que está aquí. No está referenciada a la longitud de la viga. Y por eso aparece entonces la carga colocada de esa manera. Si estuviese referenciada a la longitud de la viga, aparecería como lo voy a colocar aquí en verde. ¿Sí? Aparecería así. ¿Sí? Sería algo de esa manera. Entonces, son dos condiciones que son diferentes. ¿Sí? Em, lo único mensaje acá es de cómo, lo que les quiero transmitir es cómo es el procedimiento para proyectar cargas distribuidas. ¿Qué es lo que uno hace? Bueno, uno agarra esta carga distribuida y la convierte en una carga puntual. ¿Sí? En este caso, que es una carga uniforme, el largo por el cual está proyectado, como yo estoy asumiendo que la viga tiene un largo L, bueno, este largo es L coseno de teta. Pero es el ancho de la carga distribuida, ¿sí? Eso es lo importante. El mismo concepto que venimos trayendo siempre. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que hago es convierto mi carga distribuida en una carga equivalente puntual en el centroide, tal cual como siempre lo hemos hecho, no hay nada distinto. Una vez que yo tengo entonces esta carga puntual, yo la descompongo en una carga perpendicular y paralela a la viga, ¿sí? Es decir, multiplicando ahora esto por su respectivo seno y coseno, para hacer ahora la proyección. De esa manera, entonces yo tengo ahora dos cargas. La carga equivalente la proyecto ahora axial y perpendicular. Por lo tanto, entonces tengo estas dos componentes. Y ahora yo puedo convertir o devolver esa carga equivalente a una carga distribuida. ¿Y cómo hago eso? Bueno, ahora dividiendo entre el largo de la viga. Entonces, si yo ahora a esta, si yo ahora a esta carga puntual, que es axial, la divido entre el largo de la viga, entre este largo que está acá, entonces yo puedo decir que eso va a ser una carga distribuida, pero que ahora va a ser axial. Y mientras que si tomo mi otra carga puntual, equivalente, la proyección perpendicular de la carga equivalente, de la carga distribuida original, yo puedo entonces, si divido esa carga puntual entre el largo, yo puedo decir entonces que voy a tener una carga distribuida que ahora es perpendicular a la viga. Entonces, en general, yo para proyectar cargas siempre lo hago de esta manera, siempre. Entonces, yo puedo tener una carga distribuida así y siempre yo tengo entonces que convertir la carga distribuida en una carga equivalente. La carga equivalente se proyecta axial perpendicular y después esa carga equivalente se divide entre el largo del elemento para encontrar cuánto vale las cargas distribuidas. Entonces, en general, yo puedo tener cargas de diferente naturaleza y son estas tres cargas que están acá. Yo puedo tener una carga distribuida que está aplicada directamente sobre el elemento, por ejemplo, sería el peso o la fuerza ejercida por la masa de una estructura. Yo pudiera tener otra fuerza distribuida que fuese solamente referenciada a la horizontal. Típicamente esto es lo que en ingeniería estructural llamamos carga de nieve o cargas de viento, son referenciadas de esa manera. Más adelante en sus cursos van a ver cómo tratar este tipo de cargas. Y lo podemos hablar, pero a lo mejor fuera del curso para poder avanzar en los contenidos que son más atingentes a nuestro curso de mecánica estructural. Y yo lo que puedo hacer entonces es también tener un sistema estructural que tiene cargas distribuidas perpendiculares y axiales. Entonces, aquí el mensaje es que este sistema, yo lo puedo convertir en algo así, y este sistema de fuerzas distribuidas también lo puedo convertir en algo así. Lo que significa que yo en verdad
también pudiera convertir esta carga distribuida en una carga distribuida así. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que yo puedo transformar las cargas distribuidas, ¿verdad? Para proyectarlas sobre la estructura de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Bueno, que la mayoría de los problemas vienen referenciados de esta forma y a nosotros nos interesa proyectar esas cargas distribuidas sobre una carga distribuida que es perpendicular al elemento y axial al elemento. ¿Sí? Eso es el mensaje. Y se hace de esta forma. Revisen estas láminas para que ustedes tengan presente cómo hacerlo, ¿no? O cuando se enfrenten a un problema, recuérdense que hay una lámina que le pasamos aquí muy por encima, que está en referencia justamente a lo que acabamos de decir. Aquí hay más ejemplos de cómo convertir cargas de esta naturaleza. También hay un ejemplo de cómo convertir cargas que son horizontales. En fin, hay varios casos que están allí en esta lámina. Yo no la iba a colocar, pero al final decidí hacerlo. También hay un ejemplo de cómo calcular esfuerzos cuando esa carga distribuida tiene esa forma, ¿no? Luego que se transforma a ese sistema que está allí. Chequéenlo, chequéenlo, pero me interesa más hablar de lo que es, o lo que nosotros hablamos, que es, digamos, una tipología estructural que ahora está compuesta por varias, digamos, sistemas de vigas o vigas mezcladas con columnas, que es lo que nosotros llamamos marcos. Y marcos es prácticamente lo mismo que una viga, ¿sí? Los conceptos son esencialmente iguales, lo que hay que hacer es esencialmente igual, solamente hay que tener cuidado en un par de detalles que vamos a mencionar a continuación. Los sistemas que entonces nosotros vamos a empezar a estudiar a partir de ahora, ¿verdad? Durante la clase solamente del día de hoy. La clase de hoy va a ser de marcos, la clase que viene va a ser de enrejados y la que subsigue creo que va a ser de cables o arcos y la de más arriba al revés, o cables o arcos. Pero vamos a tener entonces una clase de marcos, que es la de hoy, una de enrejados, que va a ser la próxima, después vamos a hablar de arcos y después de cables, ¿sí? Esas van a ser nuestras próximas 4 clases contando la de hoy, que son, digamos, ya casos más particulares que nacen a partir de entender qué sucede con una viga. Entonces, en este caso a mí me interesa hablarlo un poquito más en detenimiento por lo siguiente, porque primero es un sistema estructural que es muy utilizado, ¿sí? Sobre todo a nivel industrial, ¿sí? A nivel de edificación en Chile casi no se utiliza una estructuración de tipo marco, es decir, los edificios casi no se hacen con estructuras tipo marco, se hacen con muros que son ligeramente distintos de los conceptos que nosotros aplicamos, pero como este curso está relacionado a estructuras que son unidimensionales, entonces nos interesa aprender qué sucede en una tipología de estructura que es parecida a esta, ¿no? Y estas son estructuras que son muy comunes en el área industrial, ¿sí? Galpones, oficinas en plantas que producen diferentes tipos de productos, en fin, es una tipología estructural muy común a nivel industrial. Y es una tipología constructiva, habitacional, muy común, digamos, en el resto de Latinoamérica, no en Chile. ¿Qué es lo que hacen entonces estas estructuras? Bueno, tenemos una viga, digamos, su esquema más sencillo sería una viga que está unida entonces a 2 columnas, para hablar entonces de algo ya más parecido a una casita, tal vez, ¿no? Y eso está de alguna manera vinculado a tierra, ¿sí? Ya sea empotrado, y obviamente si es isostático lo podemos resolver, si no es isostático todavía no sabemos cómo resolverlo. Y típicamente esta estructura está sometida a unas cargas que son primero unas cargas verticales, porque esas cargas verticales va a ser el peso de la estructura, más todo lo que, o sea, el peso de la estructura como tal, más todo el peso que va a estar asociado al contenido de la estructura, ¿sí? Todo lo que yo le voy a colocar allí de maquinaria, en fin, todo lo que yo voy a colocar dentro de la estructura. Entonces, eso típicamente se modela como una carga uniformemente distribuida. Hay normativas que te dicen más o menos
cuál es el orden de magnitud que uno tiene que estimar para esa carga distribuida. Y aquí entonces la pregunta que a nosotros nos surge, ¿verdad? Es cómo calcular los esfuerzos internos, no solo en la viga, sino también en las columnas. Sí, y esto me da pie para hablarles a ustedes entonces que principalmente, ¿verdad? Las columnas, tal como lo coloco acá, principalmente tienen un esfuerzo axial y que principalmente las vigas tienen un esfuerzo de corte y flexión, ¿sí? Entonces, mientras que la viga funciona principalmente a corte y a flexión, es decir, que la carga axial es baja, o es incluso hasta cero, el esfuerzo axial, las columnas, por otra parte, principalmente su esfuerzo principal es axial, mientras que su corte y su flexión son bajos. Ok. Eso no siempre es así. Y justamente yo voy a valerme de esto para lanzar la primera encuesta, la primera encuesta del día de hoy, ¿sí? Entonces, lo primero que yo les pregunto, y es más, vamos a colocar este problema, vamos a dejarlo así. Yo les pregunto a ustedes si las reacciones de ese marco a tierra, ¿sí?, son simétricas o no. Ok, ahí me faltan un par de personas y ahí creo que puedo cerrar la votación. Muestro, casi todos dicen, son simétricas. Sí, efectivamente el problema es simétrico, tiene simetría, digamos, sobre este eje. Así que esas reacciones son simétricas. Ahora, vamos a ver y las voy a colocar acá, voy a copiar y pegar acá. Voy a copiar y pegar acá. Voy a colocar ahora una fuerza lateral aquí, una fuerza externa lateral. Y voy a volver a preguntar. Ahora ese nuevo sistema estructural, el de la derecha. Ya, dame un segundito que tengo que... Ok, ahora sí, ahora sí. Este nuevo sistema estructural, el de la derecha, ¿esas reacciones son simétricas o no son simétricas? Ok, faltan dos, ok, cierro y comparto. La mayoría dice que no son simétricas, pero hay cierta parte del grupo que piensa que sí son simétricas. Bueno, aquí yo les digo que no son simétricas. Ahora, tal vez no es obvio a primera vista el hecho de que no sean simétricas, ¿sí? Pero el hecho es que al menos las cargas externas generan, ¿verdad?, claramente una asimetría. Es decir, lo que ocurre, digamos, de la mitad de la estructura hacia un lado no es lo mismo que lo que ocurre de esa mitad de la estructura hacia el otro, a nivel al menos de cargas externas. Eso nos llevaría a lo mejor a pensar de que las reacciones no son simétricas. En este caso les puedo asegurar que no son simétricas, pero yo quiero que llevarlos a este pensamiento. Entonces, mientras en este primer caso hay una simetría, acá no hay simetría, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de tener esta carga lateral? Y aquí yo lanzo entonces, esto lo vamos a ver ahorita en un ejemplo, pero yo quiero, antes de eso, tratar de ponerlos en un estado mental que sea acorde a la dirección del ejemplo que vamos a, a hablar, ¿sí? Yo lanzo ahora otra encuesta y les pregunto a ustedes, ¿sí? Y esto es un poquito menos evidente, ¿ah? Aquí estamos hablando con la guata, ¿sí? Estamos hablando con la guata, todavía no estamos sacando números, ¿ah? Yo les pregunto,
En el primer caso, ¿sí? En este caso que está acá, el esfuerzo de flexión en las columnas, ¿es cero o es diferente de cero? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que pasa con la flexión de las columnas? De las columnas. ¿Sí? Ok, ya votaron casi todos. Comparto resultados. ¿Sí? Casi todos creen que es cero. ¿Sí? Yo les adelanto, es cero. ¿Sí? Entonces, en ese sistema estructural de la izquierda, donde hay simetría y donde no hay cargas horizontales, ¿sí? Sino que las cargas externas son todas verticales, resulta que los esfuerzos de las columnas son puros axiales. Es decir, que las columnas no van a tener un esfuerzo de flexión. Eso es sumamente importante, porque resulta que en el caso de la derecha, ¿sí? Ahora estoy hablando de, de este caso que está acá. Voy a quitar la pantalla de compartir la encuesta. Ahora, el caso de la derecha, lo que sucede es que al yo tener una carga externa horizontal, ¿sí? Resulta que las reacciones pierden simetría, es decir, que las reacciones ahora no son iguales en en la base de ambas columnas, y eso lo que significa es que mientras que estas dos columnas tenían flexión cero, ahora estas columnas pueden empezar a tener una flexión que es distinta de cero. Y eso vamos a ver que va a pasar a costa de que el esfuerzo axial acá va a ser cero porque la viga trabaja principalmente a corte y a flexión y las columnas trabajan principalmente a carga axial. Lo que vamos a ver es que en este caso también el esfuerzo axial pudiera ser diferente de cero. Entonces, cuando yo cargo una estructura de marcos horizontalmente, ¿sí? Lo que empieza a suceder es que las vigas empiezan a trabajar ahora a carga axial y que las columnas empiezan a trabajar a flexión. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque estas cargas axiales, o estas cargas horizontales, mejor dicho, de los marcos, tienen que ver con fuerzas de viento y tienen que ver con fuerzas sísmicas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tratar de empezar a entender que en una estructura, que es una edificación, una casa, o cualquier cosa que se le parezca a esta estructura de marcos, cada vez que yo tengo una fuerza horizontal externa, yo lo que tengo que entender es que mis columnas van a empezar a trabajar a flexión y que las vigas van a empezar a tener esfuerzo axial. ¿Sí? Eso es importante. Cuando la estructura está allí detenida con carga gravitacional nada más, es decir, con peso, todas las cargas externas están verticales, entonces principalmente las columnas solamente trabajan axial y las vigas principalmente trabajan a flexión y a corte. ¿Sí? Entonces, eso es importante, esa noción es importante que la tengamos en mente justo ahora. Ok. ¿Cómo resolvemos nosotros un problema? ¿Cómo resolvemos nosotros un problema de marcos? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero, diagrama de cuerpo libre. Segundo, cálculo de G y E. Tercero, cálculo de reacciones. Cuarto, cálculo de esfuerzos internos. Siempre va a ser igual. Vigas, lo que sea. La única diferencia ahora es que, bueno, vamos a tener que trabajar un poquito más porque vamos a tener que resolver más secciones de nuestra viga, ¿no? Nuestra viga va a estar compuesta, digamos, la pueden entender como que si una viga va a tener dos extensiones que son las columnas, ¿no? Y hay que encontrar ahora los esfuerzos en las columnas. ¿Qué es lo que uno entonces hace? Bueno, uno toma una convención de signos, que es la misma de vigas, para poder resolver cómo son los esfuerzos entonces, ya sea en este tramo que es la viga o en los tramos que son de columna. Lo importante
es mantener nuestra convención de signos y decir explícitamente cómo es la convención de signos que estamos tomando. Entonces, lo primero que yo voy a hablarles a ustedes es que yo puedo, ¿verdad? Tomar mi convención de signos. Esta es la convención de signos voy a colocarlo acá. Esta es la convención de signos de viga, la que ustedes vienen trabajando. Y para trabajar con las columnas, yo lo que voy a hacer es agarrar esa convención de signos y rotarla así. ¿Sí? Y esa va a ser mi convención de signos para la columna. Pero ojo, que yo también puedo agarrar esa convención de signos y rotarla así, para trabajar con la columna. ¿Sí? Ustedes lo hacen como ustedes quieran. Lo importante es que sea la convención de signos de la viga rotada. ¿Sí? Es decir, que no vayan ustedes a invertir ahora estos valores, esas flechas de esfuerzos axiales, de cortes y de momento. Simplemente ustedes agarran su convención de signos de viga y ahora para estudiar una columna o ven la columna así o ven la columna así. Pero es la misma convención de signos. ¿Sí? Es la misma convención de signos. De tal manera entonces que si ustedes hacen una separación, un seccionamiento de la estructura en la viga, ¿verdad? Aparecen esos esfuerzos internos. Recuérdense que si ustedes unen los dos sistemas, deberían ser acciones y reacciones, por lo tanto, esos esfuerzos internos deben desaparecer cuando yo uno esas dos estructuras. ¿Sí? Si yo ahora secciono una columna, ¿verdad? Entonces aparecen estos esfuerzos internos. Eso es asumiendo que mi eh, convención de signos la estoy colocando así. ¿Sí? Y ahora yo también puedo seccionar este otro tramo, que es lo que tenemos acá abajo. Perdón, es lo que tenemos acá abajo. ¿Sí? Y lo importante allí es que yo tengo que declarar cómo es la convención de signos que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces yo puedo, en este caso, yo puedo utilizar entonces mi convención de signos, que me la voy a copiar y pegar. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo aquí es colocando mi convención de signos así. ¿Sí? Yo también pudiera colocar mi convención de signos así. ¿Sí? Y la única diferencia que habría es en la dirección de estos momentos que están acá. Lo importante, aquí lo importante es que ustedes cuando ustedes seleccionan cómo ustedes van a tomar su convención de signos. ¿Sí? Si ustedes la van a rotar horario o antihorario. Eso lo deciden ustedes. ¿Sí? Lo importante es que ustedes tienen que declarar cuál es la convención que están utilizando. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen que decir, bueno, estoy utilizando esto y colocan su dibujito ahí, para que ustedes tengan la referencia de qué es lo que ustedes están llamando positivo o negativo de sus esfuerzos. ¿Sí? Ok. ¿Cómo calculamos el G y E de un sistema estructural? Bueno, vamos a calcularlo de una forma análoga a lo que nosotros hacíamos en vigas. Solamente que en este caso nosotros vamos a tener que separar vigas de columnas. Entonces, yo primero digo que aquí tengo tres reacciones, ¿verdad? Y ahora yo tengo que separar las uniones viga-columna. Entonces yo tengo aquí dos uniones viga-columna, y yo lo que voy a decir es que si yo me paro en una viga, yo voy a entender que o el efecto que hace, si me paro en la columna, el efecto que hace la viga sobre la columna es como si la viga estuviese empotrada en la columna. Ocurre lo mismo si me paro en la viga. Yo lo que estoy entendiendo es como si la viga estuviese empotrado en la columna. Entonces, aquí lo que sucede es que aparecen, si yo separo y secciono, si yo secciono esa unión, o separo, digamos, la estructura en la unión viga-columna, aquí van a aparecer tres esfuerzos internos, ¿sí? Tres esfuerzos internos, que uno va a ir axial, el otro de corte y el otro de flexión.
Y aquí van a aparecer 3 esfuerzos internos también. Porque nuevamente yo puedo entender como si la viga estuviese empotrada en la columna o como si la columna estuviese empotrada en la viga. Entonces, a nivel de incógnitas, yo tengo 3 incógnitas de reacción porque está empotrado en una base, 3 incógnitas de reacción porque está empotrado, y después yo voy a tener aquí 3 reacciones y 3 reacciones. De tal forma que yo ahora puedo hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? De la viga nada más, ¿verdad? Donde me aparecen aquí entonces estas 3 reacciones. Voy a borrar aquí esto. Que tienen que ser, que están en rojo, que son acción y reacción de lo que aparece en la columna. De aquí del lado derecho aparecen esas reacciones verdes, que son acción y reacción con la columna que llega a ese punto. Entonces yo de aquí tengo, estas rojos, tengo 3 incógnitas. De este verde tengo 3 incógnitas. Y ahora yo tengo el empotramiento de la columna izquierda, que son 3 incógnitas, y el empotramiento de la columna derecha, que son 3 incógnitas. Entonces yo tengo ahora, en este caso, yo tengo como incógnitas, tengo 3 por 4, tengo 12 reacciones que no conozco. 12 reacciones. ¿Sí? Estoy calculando el GIE. Son 12 reacciones. Y ahora yo me pregunto, ¿cuántos grados de libertad tiene este sistema que está aquí ya separado? Bueno, yo sé que cada elemento, cada viga o cada columna, como estamos en un espacio 2D, tienen 3 grados de libertad. Entonces yo sé que acá tengo 3 ecuaciones, ¿sí? Porque son 3 ecuaciones que están asociadas a los grados de libertad, 2 traslaciones, una rotación, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Aquí yo tengo 3 ecuaciones y aquí yo tengo 3 ecuaciones. Por lo tanto, yo tengo 9 ecuaciones en total. Y esta resta me da 3. Por lo tanto, el grado de indeterminación de este problema es 3. ¿Sí? Es decir, que este sistema estructural de Marcos es hiperestático. Y así se calculan los GIE de Marcos. Aquí yo les coloqué también otro problema adicional, solamente para hacerles notar a ustedes cómo se puede trabajar para calcular el GIE. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá, en mi estructura principal? ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, voy a separar todas las vigas de las columnas. Entonces, ¿cómo las separo? Las separo acá. Y separo esto aquí. Y entonces me quedo con 3 vigas y me quedo entonces con 2 columnas, ¿sí? Para hacerlo lo más sencillo posible. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, que yo aquí tengo entonces 3 incógnitas de las reacciones viga-columna. Aquí van 3. Aquí yo tengo 3 reacciones viga-columna. Aquí yo tengo 3 reacciones viga-columna. Aquí yo tengo 3 reacciones viga-columna. Aquí igual. Aquí igual. Y ahora yo tengo acá una articulación plana donde tengo 2 incógnitas y aquí yo tengo un apoyo simple donde tengo una incógnita. De esta manera, yo tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 21 reacciones. Este es el GIE. Tengo 21 reacciones y ahora tengo que ver cuántas ecuaciones tengo o cuántos grados de libertad tengo. Entonces, de aquí de la derecha, yo tengo 3 ecuaciones, porque tengo 3 grados de libertad de esa columna flotando en el espacio. Aquí yo tengo 3 más, y tengo 3 acá y 3 acá. ¿Sí? Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 5, 15. Tengo 15 ecuaciones. Por lo tanto, esto tiene un grado de indeterminación, no sé sumar, de 6. ¿Sí? De 6. Por lo tanto, este problema es también hiperestático, ¿sí? Con un grado de indeterminación igual a 6. Entonces, esto es importante tener en mente cómo calcular, cómo calcular este grado de indeterminación. Entonces, vamos a movernos a un ejemplo. Esto lo voy a explicar más adelante. Voy a moverme un ejemplo primero. Para calcular marcos, ¿verdad? Los esfuerzos de marcos, yo tengo básicamente 2 opciones.
voy a hablar de esas dos opciones acá de manera rápida. Lo primero que yo voy a hacer entonces es lo mismo de siempre. Hago un diagrama de cuerpo libre de mi estructura, ¿sí? Que sería este diagrama que tenemos acá. Aparecen aquí las dos reacciones, una reacción, la carga distribuida la convertí en una carga puntual, y ahora yo me pregunto, ¿cuál es el G y E de esto? Bueno, yo puedo sacar la cuenta rápido, ¿verdad? Porque yo puedo decir que si secciono aquí y secciono acá, aparecen tres incógnitas, aquí tengo dos y aquí tengo una. Entonces yo tengo 3 y 3 son 6, 7, 8 y una 9. Tengo 9 reacciones. Pero yo tengo ahora dos columnas y una viga, y de cada elemento tengo tres ecuaciones. Entonces tengo tres ecuaciones, tengo tres elementos, por lo tanto tengo 9 ecuaciones en total. Y yo puedo decir entonces que tengo 9 ecuaciones, 9 incógnitas, y esto tiene un GIE 0. Por lo tanto, mi problema es isoestático y lo puedo resolver. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que yo sé que mi problema ahora, ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, ya sé que es isoestático y que lo puedo resolver, voy a encontrar las reacciones. Entonces, para encontrar las reacciones, lo que tengo que hacer es de mi diagrama de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momentos sobre un punto. Si yo hago eso, pues claramente aquí puedo encontrar cuánto valen las reacciones. Y una vez que yo conozco las reacciones, ¿sí? Una vez que yo ahora conozco estas reacciones que están acá, ¿sí? Yo puedo ahora empezar a hacer los seccionamientos para encontrar los esfuerzos internos, tanto de las vigas como de la columna, tanto de las columnas como de la viga. Entonces, el primer seccionamiento que yo puedo hacer, y aquí es donde el problema, aquí es donde yo puedo tomar, una vez que yo llego al cálculo de mis reacciones, yo puedo tomar, digamos, dos estrategias para resolver el problema. La primera estrategia es la que está descrita acá, a continuación. La segunda la vamos a hacer ahorita en 5 minutitos. Ok, entonces esta primera estrategia, ¿de qué se trata? La primera estrategia se trata de que yo ahora secciono mi estructura acá, ¿sí? Y aparece entonces una coordenada X genérica que mide desde la base de la estructura hacia arriba, desde la base de la columna hacia arriba. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo mismo que se hacía en vigas, coloco mis esfuerzos siguiendo la convención de signos, ¿sí? Declaro esa convención de signos allí, que es lo que estoy llamando positivo y que no. Y lo que hago ahora es balance de fuerzas y de momentos sobre ese pedacito de columna, ¿sí? Ustedes lo hacen y, bueno, entonces ustedes llegan a esas ecuaciones con esos diagramas, ¿sí? Es exactamente lo mismo que resolver el problema de vigas que hemos resuelto antes. La única diferencia es que la viga ahora está vertical y la llamamos columna, pero es lo mismo. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es recordar la convención de signos y decir que lo que yo estoy llamando entonces mi convención de signos, recuérdense que es axial de esta manera, corte lo estamos colocando de esta manera, y la flexión, esta es la convención de signos de las vigas. Y lo que yo estoy diciendo es que mi convención de signos acá la estoy tomando así, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo grafique ahora mi esfuerzo, yo no solamente voy a colocar el signo, ¿verdad? Que a mí me da al graficar estas ecuaciones, o sea, yo grafico las ecuaciones, hago explícito el signo para identificar qué es lo que está positivo y qué es lo que está negativo, y después también recalco que lo que yo estoy llamando positivo, axial, son fuerzas que van así, que lo que yo llamo corte positivo, que lo que yo llamo corte positivo son estas fuerzas que están aquí y estas fuerzas que van acá, que van en sentido contrario, aquí,
Esto va para allá, ¿sí? Y que lo que yo llamo positivo como flexión, pues entonces son estos momentos que están aquí, ¿no? Que van en esa dirección. Entonces yo tengo que recalcar eso. Yo tengo que recalcar eso en mi problema. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, una vez que yo hago ese corte aquí, ahora me toca hacer el seccionamiento en la viga. Entonces, para hacer el seccionamiento en la viga, como yo ahora separo la estructura en dos partes, y eso lo voy a hacer aquí en un pedacito de estructura que me de página que me queda acá. ¿Sí? Yo ahora tengo que colocar todas las fuerzas que están involucradas. Estoy quitando las unidades. Y esto vale 2. Estoy quitando las unidades. Y ahora yo digo que voy a trabajar con una coordenada X genérica que mide desde la columna hacia la derecha. Entonces, para este seccionamiento que yo hago aquí en la viga, yo tengo ahora entonces que hacer mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y hacer mi balance de sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos sobre ese diagrama de cuerpo libre. Y entonces ahí voy a obtener cómo son los esfuerzos a lo largo de la viga. Y la única diferencia es que tengo que estar muy, muy claro de que yo al partir o al seccionar mi estructura por la viga, pues a mí me quedan estos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, em, eso como lo tenemos que tener claro. Y obviamente aquí tienen que aparecer entonces los esfuerzos internos con la respectiva convención de signos de vigas, la misma que hemos utilizado antes. Obtengo las ecuaciones y grafico, ¿no? Y eso es lo que está realizado acá abajo, ¿sí? En el tramo, lo que yo llamo el tramo BC. El tramo BC tiene esas fuerzas y de la sumatoria de fuerzas y de momentos yo puedo encontrar las ecuaciones y con las ecuaciones yo puedo graficar entonces cómo son los diagramas de esfuerzos. Y nuevamente, ¿qué es lo importante acá? Que yo diga qué es positivo, qué es negativo. Y adicionalmente, como mi convención de signos para este caso, le voy a volver a dibujar acá. Mi convención de signos era axial positivo así, corte positivo así y flexión positivo así. Yo entonces tengo que indicar en mi diagrama qué es lo que estoy llamando positivo para el esfuerzo axial, el de corte y el de flexión, ¿sí? De tal manera yo tener claro qué es lo que me está diciendo a mí ese diagrama de flexión, o de axial o de corte, ¿sí? Y después, por último, lo que yo puedo hacer entonces es un seccionamiento de mi estructura acá. Y aquí, nuevamente, lo único que tienen que tener presente es que yo puedo trabajar con este diagrama de cuerpo libre o yo puedo trabajar con el diagrama de cuerpo libre que me queda acá, ¿sí? Porque estoy separando justo la estructura en la columna. Entonces, yo no voy a trabajar con este diagrama de cuerpo libre porque es mucho más complejo que el otro. Entonces, yo lo que hago es trabajar con el diagrama de cuerpo libre del pedacito de columna inferior, ¿sí? Yo puedo trabajar con cualquiera de los dos, me va a dar el mismo resultado. Entonces, en particular, eso es lo que está hecho acá abajo en el último. Ay, me parece que no lo tengo. Ah, no, está aquí, perdón, el tramo CD. Sí, está allí. Entonces, es lo que yo les acabo de decir. Yo puedo trabajar con este diagrama de cuerpo libre o puedo trabajar con este diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Respetando la convención de signos nuevamente. Ustedes deciden cuál es la convención de signos eh, que van a utilizar allí. Si la van a rotar así o si la van a rotar así, la convención de signos. Y después entonces, bueno, por facilidad trabajamos sobre este diagrama de cuerpo libre y hacemos la sumatoria de fuerzas y de momentos, ¿sí? Entonces esto es una forma de resolver el problema. Esto es una forma.
Sin embargo, a mí me gusta resolver este problema de otra manera. Y esa es la que yo les voy a presentar acá abajo, ¿no? Y por eso no vamos a hacerlo. Copy. Tal vez lo podemos desarrollar aquí en los pocos minutos que nos quedan, ¿sí? Sin embargo, cuando yo llego, entonces, ¿cómo resuelvo yo un problema de Marcos? Yo, ¿cómo lo resuelvo? Sí, con Rafa Ruiz, ¿cómo lo resuelve? Yo llego, hago mi diagrama de cuerpo libre, calculo el G y E, calculo las reacciones. Y estamos acá, ¿sí? Calculamos las reacciones. Entonces yo, en vez de ir haciendo seccionamientos en vigas columnas, que fue lo que acabamos de hacer, yo hago algo ligeramente distinto. Yo lo que hago es separo primero las vigas de las columnas. Entonces, si yo separo las vigas de las columnas, yo ahora entonces puedo entender mi problema de la siguiente forma. Yo puedo decir ahora que voy a tener una columna, voy a tener aquí la viga completa, ¿ah? Y la otra columna. Entonces voy a colocar primero las fuerzas externas aquí. Esta es la carga distribuida, que vale 2, y tengo aquí una fuerza puntual que vale 2, ¿sí? Serían estas fuerzas rojas que están aquí. Ahora voy a colocar las reacciones. Entonces las reacciones tengo aquí una reacción de 2, una reacción de 2 y una reacción de 6. Y después yo tengo que poner las reacciones que hay entre viga columna y entre viga columna. Entonces, como, como yo estoy ahora, por ejemplo, si yo me paro acá en la columna, yo lo que puedo entender es que la columna está empotrada en la viga. Y como la columna está como empotrada en la viga, yo voy a decir que aquí aparecen tres reacciones. Voy a llamar reacción 1, vamos a ponerle aquí otro nombre, L1, voy a llamar a esto L2 y voy a llamar a esto un momento M1. Por acción y reacción, entonces acá L1 tiene que ir hacia abajo, L2 tiene que ir hacia la izquierda y M1 tiene que ir en sentido horario. Y lo hago lo mismo ahora para el lado derecho. Para el lado derecho yo puedo entender que la viga está empotrada en la columna, por lo tanto aparecen tres reacciones. Entonces yo voy a llamar acá, a esto voy a llamar L3, L4 y voy a colocar aquí M2. Y por acción y reacción, esto tiene que ser L4, L3 tiene que ser así y M2 tiene que ir antihorario, ¿sí? Entonces fíjense, yo lo que puedo hacer ahora es, o lo que quiero hacer ahora es, que en vez de trabajar con todo el conjunto, yo quiero trabajar con las columnas por separado y con las vigas por separado. Entonces voy a encontrar cuánto valen esas reacciones verdes que acabo de encontrar ahí, que acabo de dibujar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo lo que hice ahora fue separar mi sistema estructural en la unión viga-columna, de tal manera de poder ahora trabajar con columnas y vigas de manera independiente. Entonces, fíjense que aquí de este primer diagrama, de acá, de cuerpo libre, si yo hago sumatoria de fuerzas verticales, yo me doy cuenta que L1 tiene que ser, o sea, L1 más 2 tiene que ser igual a 0. Este 2 azul que está aquí abajo. Sumatoria de fuerzas verticales. Por lo tanto, yo puedo decir que este L1 en verdad va hacia abajo y vale 2. ¿Sí? Por sumatoria de fuerzas verticales. Lo puedo hacer. Ahora, por sumatoria de fuerzas horizontales. Sumatoria de fuerzas horizontal, estoy aquí en este diagrama de cuerpo libre. Sumatoria de fuerzas horizontales me queda menos 2, que es esta fuerza, más 2, que es esta fuerza, más L2, que es esta fuerza que está aquí. Y eso tiene que ser igual a 0, por lo tanto, L2 tiene que ser igual a 0. Como L2 es igual a 0, entonces yo aquí el L2 lo quito, ¿sí? L2 entonces es igual a 0, también sale de ese diagrama de cuerpo libre. Y de una vez aprovecho de sustituir este 2 que se me olvidó, de sustituirlo
como acción y reacción aquí, que vale 2. ¿Sí? Y solamente me queda ahora graficar cuánto vale o encontrar cuánto vale ese M1. Y para ese M1, entonces yo hago sumatoria de momentos sobre el punto A, por ejemplo, sumatoria de momentos sobre el punto A, y aquí me queda entonces, y no recuerdo cuánto era el alto, necesito buscar las dimensiones de la estructura. Dame un segundito. Eran 4 por 4 metros. Okay. Nuestra estructura tiene entonces 4 metros por 4 metros, ¿sí? Para que lo tengamos allí presente. Entonces, para poder calcular cuánto vale el momento 1, este M1 que está allí, entonces yo lo que hago es, tomo el momento de esta fuerza 2, que sería 2 por un brazo de 4, ¿sí? Eso es un momento negativo. Tenemos más M1, que es un momento positivo, y ese es el único, momento la única fuerza y momentos que están allí actuando sobre A. Por lo tanto, yo sé que M1 vale 8 positivo. Entonces yo de aquí puedo borrar M1 y ya yo sé que M1 vale 8. Y por acción y reacción, yo aquí también sé que esto vale 8. ¿Sí? Y ahora yo me voy al diagrama de cuerpo libre de la derecha, donde por sumatoria de fuerzas verticales, yo sé que L4 tiene que ser menos 6, por lo tanto lo voy a colocar de una vez. Este L4 yo sé que tiene que ir entonces hacia abajo y valer 6. Eso significa que este L4 en la viga tiene que ir hacia arriba y tiene que valer 6. Sigo acá. Ahora por sumatoria de fuerzas horizontales, yo sé que L3 tiene que ser igual a 0. Entonces, por sumatoria de fuerzas horizontales, L3 vale 0 y L3 aquí también vale 0. Y por sumatoria de momentos, acá, por ejemplo, la sumatoria de momentos sobre el punto D, yo sé que la sumatoria de momentos sobre el punto D tiene que ser igual a menos M2, igual a 0 porque no hay ningún otro momento ni fuerza que ejerza momento sobre el punto D. Por lo tanto, este M2 vale 0 y este M2 vale 0. Entonces, fíjense, ahora mi problema, que era un marco, ¿verdad? Una vez que yo encontré esas reacciones, ahora yo lo que tengo es 3 problemas, ¿verdad? Que son sencillos de resolver. ¿Sí? Pues básicamente entender cada una de estas columnas como si fuese una viga volteada. Y bueno, esto es una viga. De tal manera que yo, teniendo los conceptos que vimos en la clase pasada, yo puedo adelantar cómo van a ser los diagramas de estas 3 secciones. Entonces voy a colocarlos aquí. De hecho, voy a tratar de ponerlos esto un poco más pequeño para que pueda entrar todo en una misma página, en una misma lámina. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Bueno, tengo que hacer de acá, esto va a ser X y este va a ser N. Si ustedes lo quieren escribir así, pues, bueno, si lo quieren entender a lo mejor así, es más, no sé cómo ustedes lo prefieran hacer. ¿Sí? Yo tengo que graficar ahora cuánto vale Q. Voy a poner este N así volteado para que se entienda qué es lo que estoy haciendo. Y voy a graficar aquí cuánto vale la flexión. Voy a copiar, pegar esto acá abajo. Y aquí voy a colocar ahora el de la viga. Esto va a ser el N, el X. Y esto va a ser aquí el corte y la flexión. ¿Sí? Entonces,
lo que tengo que hacer ahora es encontrar los esfuerzos de ese elemento, que es tal cual lo que ustedes han venido haciendo hasta ahora, como si fuese ahora una viga, pero que está vertical. Es más, si les complica entender el problema, ustedes voltean, voltean todo el problema, voltean la cara y entienden el problema como si fuese una viga en vez de una columna, y se trata de la misma manera. Por lo tanto, yo sé que este elemento está comprimido, ¿verdad? Y como está comprimido, yo sé que esto tiene entonces un diagrama que va a ser -2 de esfuerzo axial constante. Yo sé que aquí al inicio hay una fuerza puntual de 2. Yo sé que el corte, ¿verdad? Tiene que empezar en 0 y terminar en 0. Por lo tanto, esto me hace un salto aquí de 2 positivo. Yo sé que esta viga no tiene esfuerzo, em, no tiene esfuerzo, carga distribuida. Por lo tanto, yo sé que el esfuerzo de corte tiene que ser constante. Y después yo tengo acá un salto de 2 que me hace este cierre que está aquí. Por lo tanto, este esfuerzo es positivo y tiene esa forma, ¿no? Y por último, yo sé que como el esfuerzo de corte, ¿verdad? Es constante y es positivo, yo sé que la flexión, ¿verdad? Tiene que ser una línea recta. Y ahora yo lo que veo o lo que digo es que mi flexión tiene que empezar en 0, tiene que terminar en 0. Yo sé que aquí existe un momento puntual, por lo tanto existe un salto y ese salto, como el momento va en la dirección positivo, ese salto entonces tiene que ser un salto aquí negativo, perdón, al revés, es un salto negativo, tiene que venir de acá hacia acá, de aquí hacia acá. Y esto tiene que ser entonces una línea recta. ¿Sí? Una línea recta y donde este valor tiene que ser igual a 8. ¿Sí? Entonces, si ustedes, en otras palabras, agarran esto y lo voltean así, es lo mismo que hicimos antes. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos antes. Donde tenemos entonces una pendiente positiva de la flexión, que derivada me da un corte positivo. Ese corte positivo constante al derivarlo me da 0, por lo tanto no tenemos cargas distribuidas en ese tramo. ¿Sí? Entonces yo lo que digo es que los esfuerzos para ese tramo de columna, entonces van a tener esta forma. Yo lo puedo hacer así como lo acabo de mencionar, o yo puedo también entonces hacer lo tradicional, que sería seccionar esa columna, que aparezcan los esfuerzos y hacer el balance de esfuerzos. Ustedes eligen cómo hacerlo. Mi recomendación es que cuando uno trabaja con elementos que son marcos, uno separe las vigas por un lado, las columnas por otro, y de tal manera que yo puedo trabajar entonces cada viga y cada columna por, por separado. Entonces aquí estoy trabajando solamente con la columna. Aquí con respecto a esta viga, pues es lo mismo, solamente para redondear la idea. Aquí lo que yo tengo entonces, el esfuerzo axial es 0 porque no hay fuerzas axiales en mi sistema. Yo sé que el corte parte en 0, el corte termina en 0. Yo tengo una fuerza puntual aquí que me genera un salto de 2 positivo. Yo tengo una carga distribuida que tiene una magnitud constante de 2. Como la carga distribuida está viendo hacia abajo, yo sé que la pendiente tiene que ser negativa del corte. Y ahora viendo este 6 que está aquí, yo sé que este salto tiene que ser positivo de 6. ¿Sí? Entonces esto es -6 acá. Tiene que ser -6 para que el salto de esta fuerza, ¿verdad?, vaya en la misma dirección de la fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, ese valor tiene que ser -6. Y de esa manera yo puedo ver entonces aquí cómo es. Yo sé que esto entonces es positivo y esta parte es negativa. Y como yo sé ahora que la pendiente del corte es negativa, yo sé que la flexión, ¿verdad?, tiene que ser una parábola mirando hacia abajo.
Entonces yo sé que la parábola, yo sé que la flexión parte en cero, termina en cero, pero yo tengo acá un momento puntual que me genera un salto, y ese salto que me genera es un salto que es positivo porque el momento está en dirección negativa. Entonces yo sé que aquí esto tiene que partir de 8. Y yo adicionalmente sé que esto tiene que ser cóncavo hacia abajo. Cóncavo hacia abajo porque está pendiente del corte es negativo. Entonces yo sé que esto tiene que ser de esa manera. Y yo aparte, yo sé que el máximo tiene que ocurrir donde el corte es cero, ¿sí? Por la relación de derivadas que hay. Entonces, como la derivada de la flexión respecto a la distancia es el corte, yo sé que el máximo de la flexión, es decir, cuando la derivada de la flexión respecto a x se hace cero, ¿verdad? Ocurre en el momento en el que el corte es cero. Entonces, cuando el corte es cero, cuando este corte es cero, es porque en ese punto la flexión es máxima, ¿sí? Por las relaciones de derivadas que hay. Entonces, yo sé que esas diagramas tienen que tener esta forma que está allí, ¿no? Nuevamente, ¿cómo puedo resolver esto? Yo puedo hacer un seccionamiento de la viga, hacer aparecer los esfuerzos internos y hacer el balance para tener la ecuación. Y con la ecuación yo puedo hacer la gráfica, ¿sí? El mensaje que yo les quiero dar es que tenemos que ir encaminados hacia la velocidad en el cálculo de los diagramas de esfuerzo, ¿sí? Em, y eso lo tenemos que hacer, o uno de los caminos es de esta forma de ver el problema. En el último caso, y con esto ya termino de redondear lo que sucede con la columna de la derecha, las columnas están comprimidas, una magnitud de 6, el- y la flexión y el corte son 0, en este caso. Entonces yo aquí tengo ahora todos los diagramas de esfuerzos de las columnas y todos los diagramas de esfuerzos de la viga. Y mi recomendación nuevamente es, voy a volver a repetirlo, mi recomendación nuevamente es que al tener un sistema estructural, voy a colocarlo, este que está aquí, por ejemplo, este sistema estructural, mi recomendación es que para resolverlo, lo primero que hay que hacer es diagrama de cuerpo libre, lo segundo que hay que hacer es el cálculo del GIE, del grado de indeterminación estático, para darme cuenta si es isostático o no. Si es isostático lo puedo resolver, si no lo es, entonces no lo puedo resolver. Yo después calculo las reacciones, después yo separo viga columna y después encuentro los esfuerzos para las columnas y vigas por separado. Esta es la recomendación que yo les hago. Ahora, ¿cómo calcular estos esfuerzos de columnas vigas? Bueno, ustedes lo pueden hacer como lo que vamos a hacer ahora, o bueno, haciendo una vez que tienen estos diagramas de cuerpo libre, de cada columna y cada viga por separado, ustedes pueden hacer, bueno, el típico seccionamiento para encontrar las ecuaciones y con las ecuaciones graficar, ¿sí? Pero esto es lo que nosotros esperamos que ustedes puedan hacer de manera relativamente rápida, ¿sí? Y yo les recomiendo que traten de ganar velocidad en estos cálculos porque es lo que vamos a utilizar en la segunda parte del curso, es decir, a partir como dentro de unas 2 semanas más o menos, 3 semanas tal vez, eh, porque vamos a tener que utilizar esto como insumo para poder calcular después las deformaciones que suceden dentro de la estructura. Entonces, esto es sumamente importante y con esto nosotros terminamos, digamos, de redondear las ideas de lo que sucede en los esfuerzos en sistemas que son de vigas o de vigas unidas a columnas, que es lo que conocemos como marcos.
Sin embargo, es importante que ustedes sepan o que entiendan que bueno, esto es más de lo mismo. ¿Ah? O sea, es entender una viga, solamente que ahora viéndola así de lado para verla en vez de una viga horizontal, es verla vertical y llamarla columna, ¿no? Entendiendo que si ustedes se fijan acá, y ahora sí con esto no lo fastidio más, em, entendiendo acá que la viga, ¿sí? Principalmente tiene flexión y corte, mientras que las columnas principalmente tienen esfuerzo axial, a pesar de que la primera columna tiene las tres, los tres tipos de esfuerzo. Pero eso es culpa de esta fuerza horizontal externa que está allí aplicada. Si esa fuerza horizontal externa no estuviese, nosotros tendríamos entonces que estos esfuerzos de flexión y corte serían cero para la columna, ¿sí? Pero estos esfuerzos aquí aparecen es por culpa de, de esa fuerza que está allí axialmente. Ok, voy a dejar de grabar